Ya, ahora vamos a mirar acá. Vamos a desarrollar estas tres habilidades con este cuentito que tenemos aquí. A ver, les voy a leer el cuento. Eso está en el material escrito. Está qué es razonamiento, qué es creatividad, está escrito ahí. Eso para que lo lean luego, ¿ya? Causa, efecto, semejanza y diferencia. Relaciones lógicas son esas. La punta de la madeja se llama el cuento. Dice que cuando ella descubrió su primera cana, quiso arrancarla de un tirón. Pero como el odioso pelo blanco se prolongaba, jaló y jaló mientras su cuerpo se destejía, hasta que quedó una niña llorando, asustada. ¿Quién descubrió su primera cana? Ya la niña descubrió su primera cana. ¿Y por qué lloró asustada? Se jaló su cana y por eso lloró. ¿Y por qué? ¿Es cierto que una cana se prolonga? ¿Cómo sabes que es una muñeca? ¿Dónde dice? Ya, pero ¿cómo sabemos que es una muñeca? Entonces, ¿la cana de quién era? Ya, ¿y qué dice el título? Vamos al título. ¿De qué trata el texto? La punta de la madeja. ¿Ah? Ya de un hilo. Y además dice su cuerpo se destejía. ¿Ah? Una chompa, una chalina, una manta, una gorra. Ven, entonces a este texto así pequeñito no tiene mucha información para saber la información correcta. ¿Qué tenemos que hacer? Inferir, analizar. Porque si les decimos aquí, ¿quién se destejió? No sé quién se destejió. Pero necesito inferir. Vamos a inferir entonces. A ver. El título es muy importante. Dice la punta de la madeja. Entonces, cuando hablamos de madeja, ¿de qué estamos hablando? De hilo, ¿verdad? Y cuando hablamos de destejer, también hablamos de hilo, de lana. Ya dice, cuando descubrió su primera cana. ¿Qué objeto puede ser tejido? ¿O la cana dónde aparece? En la cabeza. Generalmente, la cabeza. ¿Y qué objeto puede estar tejido y tener cabeza? Una muñeca. Una muñeca tejida que tenga cabeza. Entonces, a esa muñeca le apareció la primera cana. ¿Qué está representando esta cana en el texto? ¿A qué se refiere? A una hebra del hilo que salió en la cabeza de la muñeca. ¿Verdad? Ahora vamos a ver con esa información. Dice, cuando ella descubrió su primera cana. ¿Quién ella? La niña. ¿De quién su cana? De la muñeca. Quiso arrancarla de un tirón. Ajá. Pero como el odioso pelo blanco se prolongaba, jaló y jaló mientras su cuerpo se destejía, hasta que quedó una niña llorando asustada. ¿Ahora tiene sentido o no? Entonces porque encontró la muñeca, la hebra de hilo, quiso sacar la cana, entonces jaló y hasta que la muñeca se destejió. ¿Y por qué lloró asustada? Porque ya no había muñeca de esa persona. ¿Tiene lógica o no? Ya, eso nos permite comprender el texto a partir de las inferencias que hemos realizado. Entonces aquí son importantes las preguntas inferenciales que yo hago. Porque si hago esta pregunta literal, no me permite identificar la información. Y además tenemos que encontrar las palabras clave, como madeja
y como destejida. Entonces, cuando uno busca pedir el significado de las palabras, eso es razonamiento. Buscar el significado, sinónimo, antónimo, es razonamiento. Pero cuando a mí me dan un texto para completar información, eso es literal. Si es que en el texto me dicen, ordena en la secuencia en la que ocurrió los hechos en el texto, eso es literal. No es inferencial. Por lo tanto, no promueve estas habilidades. Y ahora vamos a ver las preguntas que han venido en el examen y que tienen relación con eso. Bien, entonces, a ver, vamos con esta información a hacer preguntas que promuevan el razonamiento. A ver, díganme ustedes una pregunta que permita desarrollar el razonamiento de los niños en función del texto que hemos leído. Preguntas que promuevan razonamiento. Ya no me van a decir ¿por qué lloró la niña? ¿Por qué lloró la niña? Porque su muñeca se destejió. ¿Qué sería eso? Literal, ya no promueve ninguna de estas habilidades, porque ya los niños realizaron la comprensión oral y ya saben que lloró la niña porque su muñeca se destejió. Ya tenemos eso como información. Otras preguntas que promuevan el razonamiento. A ver. ¿Quién tenía la primera cana? ¿La niña o la muñeca? La muñeca. ¿Qué es? Literal. Porque ya tenemos la comprensión oral. Ajá. ¿Qué hubiese pasado si la niña no jalaba la cana? ¿Qué pregunta es? ¿Razonamiento, creatividad o pensamiento crítico? Razonamiento. ¿Por qué? Porque está identificando la causa y el efecto. Hubiera pasado. ¿Ven? Ese es identificar el efecto. Cuando pregunto por el efecto es razonamiento. Muy bien, maestro. Bien, otra pregunta. ¿Qué hubieras hecho en el lugar de la niña? ¿Qué pregunta es? ¿Qué promueve? ¿Razonamiento, creatividad o pensamiento crítico? ¿Qué hubieras hecho tú en lugar de la niña? Crítico, porque le está permitiendo asumir una postura y desde esa postura fundamental por qué yo hubiese hecho esto. Muy bien, es una pregunta que promueve pensamiento crítico. A ver, vamos por otra pregunta creativa. ¿Por qué jaló la cana? ¿Por qué jaló la cana? ¿Por qué quería jalar la cana? ¿Porque era? No es muy cierto esa información. Dice acá, mire, pero como el odioso pelo blanco se prolongaba. ¿Por qué le quiso jalar la cana? Porque para ella era odioso. Eso es inferencia. Eso es inferencia. ¿Por qué? Porque no me dice que ella lo jaló por eso, sí, pero yo puedo deducir que porque fue odioso para ella, por eso le jaló. Pero eso no es creativo, es razonamiento, porque estoy infiriendo. Ese es razonamiento. A ver, una pregunta creativa. Dibujar a la niña, ¿qué es? Literal. Dibujar es literal. Porque voy a dibujar a la niña sentada jalando su muñeca. Es todo lo que dice la información escrita, lo estoy pasando al dibujo. Eso no es creativo. Ya, ¿qué otro final le pondrías al cuento? Eso es creativo. Porque el otro final va a depender de su subjetividad, de cómo quiere que termine. ¿Qué otro título le pondrías al texto? También es pregunta creativa. ¿Qué opinas? ¿Qué pregunta es? Crítica.
crítica. ¿Ya? ¿Qué intentaba hacer la niña al jalar la cana? ¿Qué intentaba hacer? Sacar la cana. No quería destejer su muñeca, quería sacar su cana. Pregunta creativa. Ya crear un texto a partir de la cana. Ya, pero eso ya es otra actividad, ya no es de la comprensión, simplemente ya es una extensión. Ahora estamos en preguntas de comprensión. Ya, esa es extensión. Esa es hacer otra actividad distinta a la comprensión. ¿De qué otra forma pudo arrancar la cana sin destejer a su muñeca? ¿De qué otra forma? ¿Cómo hubiera hecho usted? Cortado. ¿Con qué? Tijera, con una gilet, con un cuchillo. Lo hubiese mordido, lo hubiese chancado con una piedra, lo hubiese quemado en una vela, con una aguja lo hubiese vuelto a tejer. Miren, cuando la pregunta creativa me permite eso, la pregunta creativa me permite dar múltiples soluciones al problema. Ya, cualquier cosa que usted diga está bien, porque en la creatividad lo que diga la persona desde su subjetividad está bien. Por eso es que no se hacen preguntas creativas en un examen censal. Imagínate que haga una pregunta creativa en la censal, si evalúa a 100.000 niños, 100.000 respuestas están bien, porque depende de su subjetividad. Al igual que la crítica. La crítica también. Así es. Lo que usted diga, esa es su opinión y es válida. Por eso es que en las preguntas de la S, lo que hace son preguntas inferenciales, que es un nivel 2, y preguntas literales, que son un nivel 1. Maestro. La S. Diagnóstico. Creativas. ¿Por qué la diagnóstico? Porque mi maestra evalúa a mis 20 niños y lo puedo hacer una pregunta crítica porque tengo 20 respuestas y sobre eso yo puedo trabajar. Pero no me sirve como para medir al nivel nacional porque sería imposible. Pero sí me permite para diagnosticar qué nivel de juicio crítico tiene mi niño en función de su respuesta. Entonces yo voy a alimentar y desarrollar ese juicio crítico con estrategias en función de cómo opina mi niño. Las inferenciales siempre van a venir, porque este es un nivel 2. Todo lo que tiene que ver con inferencias es un nivel 2 del es razonamiento, pues. En cambio, las literales están consideradas como identificar información explícita que no necesita mucho esfuerzo mental. Por eso es que no están consideradas dentro de las habilidades de orden superior. Entonces, cuando yo digo, ¿cómo usted, o sea, qué haría usted o qué recomendación daría usted a la maestra? Usted tiene que recomendar a una maestra que desarrolle estas habilidades. Y lo mismo, si le dan un texto, le van a preguntar, ¿cuál de estas preguntas desarrollan el pensamiento? O también, mucho ha venido en el último examen, las preguntas implícitas y las preguntas explícitas. Dice, según el texto, ¿cuál de estas preguntas te da información explícita? ¿Y cuál es la información explícita? La explícita es lo literal. Sí, explícita es lo literal. Y la implícita es la inferencia. Este es lo implícito. Es leer entre líneas. Leer detrás de las líneas es crítico.
Entre líneas inferencial. Leer las líneas es literal. ¿Ven cómo se conecta uno con otro? Bien, preguntas. ¿Está claro? Bueno, los que están despiertos. Los que están durmiendo ya me soñarán. Vamos a resumir entonces esta parte. ¿En cuál de las habilidades de orden superior ubicamos a las preguntas literales? ¿Cuáles son las habilidades de orden superior? Razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Entonces tenemos 3 habilidades. ¿En cuál de esas habilidades se ubican las preguntas literales? Creatividad. ¿Dónde? En ninguna. Esa es la respuesta. En ninguna de las habilidades del pensamiento. Ninguna. Las habilidades, la literal, ya no están consideradas aquí. Por eso para doña Isabel Solé ya pierde vigencia. Claro, ya nuestro nivel de comprensión tiene que ir ya en función de estas preguntas, más que literal. Y dicen algunos maestros de inicial sobre todo, no profesor, lo que pasa es que los niños de inicial son literales, los inicial y primer grado son literales. Por ejemplo, si le cuento de los 3 chanchitos, si les digo, ¿cuántos chanchitos eran? 3, literal. ¿Quién perseguía a los chanchitos? Lobo, literal. ¿De qué material hizo su casa el tercer chanchito? Literal. Pero si yo le digo, a ver, ¿qué opinas del lobo que perseguía a los chanchitos? ¿Qué opinas? Crítico, ¿ven? ¿De qué otro material pudieron construir su casa? Ese es creativo. Entonces, no es que los niños sean literales. ¿Quién es la literal? La maestra. La maestra es literal porque solo hace preguntas literales. Pero si desde pequeñito hiciera preguntas creativas, razonamiento y crítico, los niños entrenarían esas habilidades. Entonces, todo está en el maestro. ¿Y por qué el maestro se ha pasado su vida haciendo preguntas literales? Porque es lo más fácil. Cuando usted toma un examen y hace preguntas literales, más fácil de revisar porque la información está. Por ejemplo, la independencia del Perú. ¿Quién independizó al Perú? Respuesta. Si lo respondió lo que usted sabe como información, check. ¿Cuándo fue la independencia? Literal, check. ¿De qué colores fueron los pájaros de San Martín? Check. Porque la información literal es más fácil de revisar. Pero si usted le pregunta, ¿qué motivación tuvo San Martín para venir desde Argentina al Perú? Ven ese razonamiento. Entonces la respuesta va a ser complicada leer y analizar. Y si usted le pregunta, ¿qué opinas de la actitud de San Martín? Las 28 respuestas o 30 respuestas son válidas y usted tiene que leer cada una y retroalimentar a cada respuesta. Claro, eso es trabajoso. Entonces los maestros quieren evitar ese trabajo y por eso es que su práctica siempre está centrada en lo literal. Pero hoy en día ya no nos sirve. Pues. ¿Ya? Por ejemplo, acá la maestra hizo una pregunta interesante. ¿Sería la primera vez que San Martín viene al Perú? ¿Cuál es la respuesta? No, se acabó la discusión. Ajá. Entonces, otra sugerencia de cada de las rúbricas es no haga preguntas cerradas. Porque la pregunta cerrada no le permite al niño exponer y sustentar su respuesta. No hagamos preguntas cerradas. Hagamos preguntas abiertas. Esa es la sugerencia. En matemática igual tengo que hacer estas 3 habilidades. Razonamiento. Y ahí es más difícil porque matemáticas trabajan con datos exactos. Si usted le pregunta a los niños, ¿qué datos nos proporciona el problema? ¿Qué es?
literal. Entonces usted tiene que introducir de qué trata el problema. ¿De qué trata? Lo que le va a permitir la comprensión global del problema. Ajá. ¿Qué dato es el más importante dentro del problema? Por eso que su problema tiene que tener datos que no tienen nada que ver con el problema para la resolución. ¿Para qué? Para que el niño pueda razonar y darse cuenta que este dato no me sirve para el problema. Y hoy en día GRADE está validando los exámenes censales que van a aplicar, donde pone como alternativas, pone la operación, ya no pone el resultado, porque dice, te da el problema y luego te dice cuál de estas operaciones se aplicaría para resolver este problema. Ya no te pone las respuestas, te pone la operación y el niño tiene que identificar la operación. Eso es porque está promoviendo estas tres habilidades. Historia, los maestros de historia tienen ahí un reto, de religión también. Por ejemplo, si preguntan en religión, generalmente identifica datos literales. Ahí hay que transformar nuestras preguntas, hacer más creativas. Así es, transformar a eso, ¿verdad? Ya, ¿eso es qué es? Ajá. Así es. Eso es creatividad. Por ejemplo, usted le da el problema, le dice, este problema tiene como resultado 15. Usted dele la respuesta. Su objetivo no es que llegue a la respuesta, su objetivo es que vea los procesos de que sigue para llegar a ese 15. Claro, usted dele la respuesta y va a saber que no se van a centrar en encontrar la respuesta, sino en encontrar el procedimiento para llegar a ese 15. Es lo más importante. Bien, entonces las inferenciales, ¿a cuál de las habilidades pertenece? Razonamiento. Muy bien, maestros. Las implícitas, inferencial. ¿Y la inferencial dónde está? En el razonamiento. Muy bien. Eso tiene que relacionar implícita con inferencia. Y más fácil no hay. Explícita es literal. ¿En cuál de las habilidades está? Ninguna habilidad. Muy bien, maestro. Eso nos va a servir porque cuando los casos que presentemos ahorita van a poder ustedes identificar. ¿Cuál es la diferencia entre pregunta abierta y pregunta cerrada? ¿Qué me permite la pregunta abierta? Dar opiniones. Me permite argumentar. Me permite plantear hipótesis. Establecer conclusiones, me permite establecer relaciones lógicas, me permite establecer comparaciones, me permite hacer inferencias. Eso me permite la pregunta abierta. La abierta es todo lo que está aquí, me permite la pregunta abierta. ¿Y la pregunta cerrada qué me permite? Ya, pero ¿qué me permite? Identificar información. Así es. Simplemente confirmar información. Sí o no. Por eso es que ya en la retroalimentación se ha quitado también ese que dice, ¿les gustó la clase? Sí, ya la maestra se va contenta a su casa. Porque le gustó la clase. Ahora hay que decir, a ver, ¿qué parte de la clase les pareció más interesante? Ahí le permites al niño identificar de toda la clase cuál de esas le pareció más interesante y decir por qué le pareció interesante. O la pregunta también en metacognición ahora es, ¿para qué me sirve lo que hemos aprendido? ¿O qué procesos hemos seguido para aprender? Ya no es cómo me sentí, en qué fallé y si me gustó. Creo que así eran las tres preguntas de metacognición de Plancas. Así es.
Son las habilidades que comprende esas habilidades del pensamiento de orden superior. No está bien, analiza, es una habilidad del razonamiento. Pero si usted le pone identifica, ¿ese es qué? Ese es literal. Claro, no es una actividad de alta demanda cognitiva. La alta demanda cognitiva consiste en trabajar estas habilidades del pensamiento. Las otras también son de baja demanda cognitiva. Pero siempre para yo opinar tengo que identificar información literal. Para yo crear tengo que identificar información literal. Para yo razonar tengo que identificar información literal. Pero no tiene que estar centrado primero aquí, sino aquí. Si yo le pregunto, ¿qué opina usted de la actitud de Felipillo? Entonces, para que opine de Felipillo, tiene que leer de Felipillo, tiene que saber quién fue Felipillo, cuándo apareció Felipillo, en qué momento de la historia. Claro, para que pueda opinar, tiene que conocerlo literal. Entonces, mi objetivo no está centrado en identificar información literal, sino en la opinión. Pero para opinar necesita recurrir a la información literal. Preguntar aquí, centrar mi atención aquí. Y esto lo va a traer como consecuencia identificar la información literal. No, tiene que ser al revés. Haga primero sus preguntas de alto nivel de demanda cognitiva y eso le va a llevar a lo literal. Así es, su atención centre en la habilidad superior y no al revés. Ajá. Y la pregunta cerrada me permite confirmar información y es dicotómica porque se centra en el sí y en el no. Por eso es que las listas de cotejo ya perdieron vigencia. Hoy en día ya no se trabaja con listas de cotejo. ¿Se trabaja con qué? Con rúbricas o escalas de valoración. Porque las listas de cotejo son cerradas. Dicen sí o no. Entonces no me permite ver el proceso, el matiz. ¿El niño comprende lo que lee? Sí. Entonces ya comprende. Entonces, ¿qué vas a enseñar si ya comprende? Y si dices no, no comprende nada. O si comprende información literal. Entonces, ¿qué le falta? Entonces, cuando evaluamos con lista de cotejo, no me permite ver los matices. Simplemente me permite decir que sí o que no lo hace. Por eso es que ya no se trabaja con lista de cotejo hoy en día. Ahí viene su sustento. Bien, vamos a continuar. Entonces dice, esta rúbrica dice que el maestro debe promover el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. ¿Con qué? A través de sus actividades e interacciones que promuevan efectivamente. ¿Y cómo voy a promover efectivamente? Ahí está la diferencia para ubicar a un maestro en el nivel 4, nivel 3, nivel 2. Cuando lo hace efectivamente. Y dice la rúbrica, lo hace efectivamente el maestro cuando existe una interacción. Por ejemplo, si yo le digo, ¿de qué otra manera pudo haber arrancado la cana? A ver usted. Cortando con una tijera. ¿Y usted cómo lo haría? Con una navaja. Pero ¿qué consecuencia traería usar navaja en el aula? Entonces, ¿qué opina usted sobre el uso de la navaja? La idea, hacerlo efectivamente no es aceptar la respuesta y decir muy bien, sino devolver con una pregunta, devolver con un ejemplo, un contraejemplo, hacer que esa respuesta sea discutida por sus compañeros para luego terminar y cerrar y concluir. Entonces, cuando decimos el maestro lo promueve efectivamente, quiere decir eso, hacemos una discusión sobre la respuesta. Por eso es que ya no se puede decir a los niños, muy bien. Porque cuando usted le dice muy bien, ya está bien, pues ya no tenemos nada que discutir porque no ve que está bien.
Esa palabrita ya, y los demás ya se copian también, dicen lo mismo. Por ejemplo, dice, ¿cuándo es 5 por 3? 15, dice el niño. Si usted dice muy bien, el otro dice 15, 15, 15, 15, todos dicen 15. Ah, pues usted dice, podría ser. A ver, ¿usted qué opina? ¿Cuánto le salió a usted? A mí me salió 14. ¿Y por qué le salió 14 y a usted 15? ¿Cómo podríamos hacer para demostrar que realmente es 15? ¿Qué material podríamos usar? ¿De qué otra forma podemos demostrar? ¿Ven? Entonces lo que hace el maestro no acepta la respuesta como tal, sino lo que hace es discutir la respuesta para que ellos se afirmen en su respuesta. Eso es hacerlo efectivamente. Así es, devolver con pregunta, con ejemplo, con contraejemplo. Lo efectivo no es necesariamente que te dé la respuesta correcta. Lo efectivo es que piense y que haga todo este proceso mental de relacionar, de comparar, de discutir, de opinar. Eso es hacerlo efectivamente. Más que la respuesta, el producto final, lo que interesa son los procesos que siguió. Esto es como a los niños, cuando trabajábamos en inicial, poníamos una secuencia, cuadrado, círculo, cuadrado, círculo, cuadrado, círculo. Y luego tú completas la secuencia. Entonces la niña dice cuadrado, círculo, y luego puso círculo, círculo, círculo. Para cualquier maestro tradicional dice, uy, no, ¿cómo va a ser círculo, círculo si es cuadrado, círculo, cuadrado, círculo? Y le decimos a los chicos, ¿y por qué has puesto círculo, círculo? Ah, profesor, porque ya es aburrido poner cuadrado, círculo, cuadrado, círculo. Yo quiero que sea círculo, 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 que se vea más creativo. Más me interesa qué argumento dio para sustentar su respuesta, más que lo haga como yo quiero, como el padrón que yo quiero. Entonces, lo efectivo y lo más interesante está en la capacidad de argumentación, de discusión, de conversación, de pensar más que el producto final. Por eso es que yo siempre digo, hay que dar los problemas con su respuesta. Porque no está mi objetivo en la respuesta, sino mi objetivo está en los procesos mentales que sigue el niño para llegar a esa respuesta. Entonces, cuando hablamos aquí de un maestro que promueve efectivamente, es eso. Hacerlo discutible la respuesta. Antes hablamos del maestro respondón. Ahora hablamos del maestro preguntón. Todo tiene que preguntar. Antes llegaba el maestro y decía, vamos a hablar del sustantivo. El sustantivo es la palabra tal, tal, tal. ¿Y quién la pregunta? Venía al aula a responder cosas que nadie lo ha preguntado. Pero en cambio hoy día llega el maestro y dice, bueno chicos, he traído un sobre con palabras, abran ustedes el sobre, relación. ¿Y qué relación tiene esta palabra con la otra? ¿Por qué estas se escriben con mayúscula y por qué esta no con mayúscula? ¿Y qué nombre tendrán? Entonces construye el concepto a partir de del descubrimiento. Ese es constructivismo. Bueno, pero eso ya es otro tema de capacitación con otro precio. Bien, entonces vamos a ver, promueve el razonamiento y la creatividad. Dice, actividades o interacciones que promueven efectivamente. ¿Qué es el razonamiento? Para la rúbrica, el razonamiento es la capacidad de resolver problemas novedosos. ¿Ven? Resolver problemas. Pero no es cualquier problema matemático, es un problema novedoso, es decir, un problema de alta demanda cognitiva. También razonamiento es realizar inferencias. ¿Ven? Extraer conclusiones y establecer relaciones lógicas. Ahí está lo que dice las rúbricas como concepto de razonamiento. Establecer relaciones lógicas ¿de qué? De causa y efecto, de semejanza y diferencia. Entonces, cuando usted plantea sus preguntas de razonamiento, tiene que estar, pueden hacer inferencias, pueden hacer conclusiones, pueden ser causa, efecto, semejanza, diferencia. Creatividad, dice, para la rúbrica, la creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos
establecer nuevas asociaciones, producir soluciones originales ante los problemas planteados y o crear un producto de manera libre y singular. Crear, ¿ven? Y pensamiento crítico es la capacidad de tomar una postura fundada, argumentada sobre la base de un análisis previo respecto de algún tema, concepto, situación o idea. Capacidad de tomar postura fundamental, lo que han dicho acá. Postura, argumentar en función de análisis previo de una situación. O sea, un análisis literal del hecho. Vamos a ver entonces, cuando el maestro está en el nivel 4, acá ya esta es la rúbrica para ubicar al maestro en nivel 1, nivel 2, nivel 3 o nivel 4. Nivel 4 dice, se ubica el maestro en el nivel 4 cuando promueve efectivamente el RC y OPC durante toda la sesión en su conjunto. Es decir, promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico desde que inicia su clase hasta que termina. Toda la sesión promueve estas tres habilidades. ¿Fácil o no? Complicado. Complicado porque tenemos que ejercitarnos en la capacidad de hacer preguntas. Y ante una respuesta saber devolver con otra pregunta. Eso no es fácil. Necesita entrenamiento. Entonces dice acá, que en el nivel 4 se ubica el maestro que promueve el RC. No es el trago de la selva, por si acaso. Rompe calzón. RC, razonamiento, creatividad, pensamiento crítico. Acuérdense de ese RC cuando van a dar su examen. El maestro tiene que promover el RC. Ya se acuerdan. Si quieren pueden ir tomando un vasito de RC. Entonces, en su casuística, van a poner a un maestro que promueve el RC, un maestro en nivel 4. Todos los casos que le presenten, un maestro que promueve este RC y OPC. No ponga lo que usted hace. Se dice, a ver, ¿usted cuál recomendaría? Si usted recomienda lo que usted hace, va a lograr su examen. Recomiende lo que haría un maestro en este nivel 4. Así es. Y cuando hagan su clase de desempeño en aula, también promuevan efectivamente durante toda la sesión. Si ya no pueden nivel 4, vamos a ir al nivel 3. ¿Qué dice en el nivel 3? Que lo promueve efectivamente el RC al menos en una ocasión. Al menos en una ocasión. Y OPC de forma efectiva, ¿ven? Si no lo puedo promover durante todo, basta que lo haga una vez bien hecho, ya estoy en el nivel 3. Usted le recoge la respuesta, le da una conversación sistemática y después haga puro literal si quiere. ¿No ve que ya lo hizo una vez bien hecho? Y como ya lo hizo una vez, ya está en el nivel 3. ¿Fácil o no? Ahí está más fácil, ¿verdad? Ahí ya podemos llegar al nivel 3. Al menos en una ocasión. No. Durante mi sesión dura 90 minutos. Usted hace su buena pregunta, recoge la respuesta. ¿Y tú qué opinas de lo que ha dicho tu compañero? ¿Y por qué crees que pasa eso? Y que haga una discusión sistemática en esa pregunta. Y la siguiente usted diga, muy bien. Pásese toda la mañana. Ya lo hizo una vez bien, ya está usted en el nivel 3. Si ya no puede nivel 3, nivel 2. ¿Qué dice el nivel 2? Dice, la maestra intenta promover el RC o PC al menos en una ocasión, pero no logra hacerlo efectivamente. Es decir, hace su buena pregunta, lanza, y el niño responde y ya no sabe qué devolver como pregunta. Como no sabe qué responder, muy bien, y pasa a otra pregunta. O sea, lo intentó con su buena pregunta, pero como no puede responder con un ejemplo o una repregunta, se quedó ahí. O sea, lo intentó, pero no pudo más. Ya esa maestra está en el nivel 2.